Las 10 batallas más sangrientas de la historia humana. A lo largo de la historia, la humanidad ha librado guerras devastadoras que han dejado cicatrices profundas en sociedades y naciones. Aquí te presento un recorrido por las 10 batallas más sangrientas, ordenadas de menor a mayor en cuanto a las bajas totales, marcando cada una como un hito de violencia en la evolución del conflicto humano. 10. La Batalla de las Ardenas, 1944 a 1945. Bajas estimadas, 185.000. En las heladas montañas de Bélgica y Luxemburgo, durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas lanzaron su última gran ofensiva contra los aliados. Conocida como la Batalla de las Ardenas o la Ofensiva de las Ardenas, fue una lucha feroz que sorprendió a los estadounidenses. Los combates en condiciones invernales extremas dejaron una estela de destrucción. Al final, los aliados lograron repeler a los alemanes, pero las bajas fueron devastadoras, más de 185.000 muertos y heridos en ambos bandos. 9. La Batalla de Verdún 1916. Bajas estimadas, 300.000. Durante la Primera Guerra Mundial, la Batalla de Verdún fue una de las más largas y sangrientas en el frente occidental. Francia y Alemania se enfrentaron en una lucha de desgaste que duró casi un año. Verdún, una fortaleza simbólica para los franceses, fue asediada por los alemanes con la intención de desangrar al ejército francés. A pesar de su resistencia, las bajas combinadas superaron los 700.000, de los cuales al menos 300.000 fueron muertos, en una batalla marcada por trincheras, artillería y desesperación. 8. La Batalla de Stalingrado, 1942 a 1943. Bajas estimadas, 450.000 a 500.000. Considerada una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial, Stalingrado fue un punto de inflexión. Las fuerzas alemanas intentaron tomar la ciudad soviética de Stalingrado en una lucha brutal que se extendió durante meses. El combate calle por calle, casa por casa, y el implacable invierno ruso agotaron a ambos bandos. La victoria soviética fue un golpe devastador para los nazis. Las bajas en ambos lados alcanzaron cifras asombrosas, con un estimado de 450.000 a 500.000 soldados muertos solo, sin contar las bajas civiles. 7. La Batalla de Moscú, 1941 a 1942. Bajas estimadas, 1 millón. En los primeros años de la Operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética, la Batalla de Moscú fue un intento decisivo por parte de Hitler de capturar la capital soviética. Durante los brutales meses de invierno de 1941 a 1942, los soviéticos defendieron ferozmente la ciudad, obligando a los alemanes a retirarse. Las bajas fueron catastróficas, con más de 1 millón de muertos, heridos y desaparecidos, mientras los ejércitos nazi y soviéticos se desgastaban en las heladas estepas rusas. 6. La Batalla del Somme 1916. Bajas estimadas, 1.1 millones. Otro de los enfrentamientos más mortíferos de la Primera Guerra Mundial, la Batalla del Somme, fue una ofensiva británica y francesa contra las líneas alemanas. Comenzó con una semana de bombardeos de artillería, seguido por un asalto masivo de infantería. Sin embargo, las trincheras, ametralladoras y condiciones fangosas convirtieron la batalla en una carnicería. Las bajas superaron el millón, con 1.1 millones de soldados muertos, heridos o desaparecidos, en lo que se convirtió en una dolorosa lección sobre la guerra moderna. 5. La Batalla de Kursk 1943. Bajas estimadas, 1.2 millones. La mayor batalla de tanques de la historia tuvo lugar en Kursk, en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes intentaron rodear y destruir a las fuerzas soviéticas con una maniobra envolvente. Sin embargo, el ejército soviético estaba preparado, y la batalla se convirtió en una guerra de desgaste masiva. Los combates de tanques, apoyados por infantería y artillería, resultaron en 1.2 millones de bajas. Kursk fue la última gran ofensiva alemana en el este, y su fracaso marcó el principio del fin para el Tercer Reich. 4. La Batalla de Berlín 1945. Bajas estimadas, 1.3 millones. El capítulo final de la Segunda Guerra Mundial en Europa fue la sangrienta Batalla de Berlín. Las fuerzas soviéticas avanzaron sobre la capital del Tercer Reich, encontrando una feroz resistencia alemana. Los combates se libraron en cada calle, cada edificio y cada búnker, mientras los soviéticos aplastaban lo que quedaba del ejército nazi.
Las bajas fueron inmensas, con alrededor de 1.3 millones de muertos entre soldados y civiles. Fue el golpe final que selló la caída de Adolf Hitler y el fin de la guerra en Europa. 3. La Batalla de Leningrado, 1941 a 1944. Bajas estimadas, 1.5 millones. El asedio de Leningrado es uno de los episodios más horrendos de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas alemanas, junto con sus aliados finlandeses, rodearon la ciudad de Leningrado, hoy San Petersburgo, aislándola del resto de la Unión Soviética durante casi 900 días. Las condiciones dentro de la ciudad eran inhumanas, con los habitantes enfrentando hambruna, frío extremo y constantes bombardeos. Aproximadamente 1.5 millones de personas murieron, en su mayoría civiles, en uno de los asedios más largos y mortales de la historia. 2. La Batalla de la Frontera Este, 1941 a 1945. Bajas estimadas, 4.5 millones. Aunque no es una batalla única, el Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial se considera uno de los escenarios más sangrientos en la historia militar. Desde la Operación Barbarroja en 1941 hasta el final de la guerra en 1945, millones de soldados y civiles murieron en las titánicas batallas entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. El número de bajas en el Frente Oriental es casi inimaginable, con estimaciones que sugieren que murieron al menos 4.5 millones de personas solo en las principales campañas y batallas del frente. 1. La Batalla del Frente Occidental, Primera Guerra Mundial. Bajas estimadas, 5 millones. El Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial fue escenario de batallas catastróficas como las de Verdún y el Somme. Las trincheras que se extendían por cientos de kilómetros desde el Mar del Norte hasta Suiza fueron el teatro de un conflicto interminable, donde millones de soldados murieron por pequeñas porciones de tierra. Durante los 4 años de guerra, se estima que 5 millones de personas, entre soldados y civiles, murieron en este frente. Las condiciones inhumanas, el uso de armas químicas y la guerra de desgaste convirtieron al Frente Occidental en el lugar más sangriento de la historia humana. Estas batallas no solo fueron monumentales en términos de bajas, sino también en la manera en que redefinieron las naciones y las relaciones globales. Cada una marcó una época de violencia inimaginable, dejando lecciones amargas sobre el costo de la guerra en la humanidad.